Paz sea con vosotros, queridos hermanos y hermanas, que la serenidad de esta noche os envuelva como un manto tibio, y que vuestros corazones se abran para recibir las palabras que han atravesado los siglos, trayendo consuelo a las almas cansadas y esperanza a los espíritus quebrantados. Encended la lámpara de vuestra fe, acomodaos en la quietud de este momento sagrado, y permitid que esta historia penetre en lo más hondo de vuestro ser. Porque en las páginas antiguas de las Escrituras se esconden verdades eternas que hablan directamente a nuestras heridas, a nuestras dudas, a nuestros anhelos más profundos. Esta noche caminamos juntos por los polvorientos senderos de Galilea, donde un hombre llamado Jesús miraba el mundo con ojos diferentes, con una mirada que traspasaba las apariencias y descubría tesoros escondidos en los lugares más inesperados. La mirada que restaura, el encuentro con la mujer del alabastro. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Salmos 34:18. El sol de mediodía caía despiadado sobre las calles empedradas de Capernaum, y el aire parecía vibrar con ese calor que hace brillar las piedras blancas como si estuvieran vivas. Las sombras se encogían bajo los pies de los comerciantes que pregonaban sus mercancías con voces roncas, mientras el olor a pescado fresco y especias se mezclaba con el polvo que levantaban los burros cargados de ánforas. En medio de ese bullicio cotidiano, había una mujer que caminaba pegada a las paredes, con la cabeza cubierta por un manto raído que había conocido mejores tiempos. Sus pasos eran rápidos, casi furtivos, como si quisiera hacerse invisible, como si el simple hecho de existir fuera una ofensa para los demás. Se llamaba Tamar, aunque hacía tanto tiempo que nadie pronunciaba su nombre con cariño que casi lo había olvidado. Para la gente del pueblo, ella era simplemente aquella mujer, y las dos palabras bastaban para que los rostros se endurecieran y las madres apartaran a sus hijos cuando pasaba cerca. Su historia era la típica tragedia que todos conocían, pero nadie quería recordar en detalle. Un matrimonio temprano con un hombre que resultó ser violento, años de golpes y humillaciones que había soportado en silencio porque así le habían enseñado que debía ser, y finalmente la huida desesperada una madrugada, cuando comprendió que quedarse significaba morir. Pero en aquellos tiempos, una mujer sin marido era como un barco sin timón, a merced de las olas más crueles. Para sobrevivir, Tamar había tenido que hacer cosas de las que se avergonzaba profundamente, cosas que la habían convertido en paria, en alguien a quien señalar con el dedo mientras se murmuraba en las sinagogas sobre el castigo divino y el pecado. Sus ojos, que alguna vez habían brillado con la inocencia de la juventud, ahora parecían dos pozos secos donde solo habitaba el cansancio. Había llorado tanto que creía que ya no le quedaban lágrimas, pero cada noche, en la soledad de su habitación miserable, el llanto volvía como una marea implacable. Se miraba en el pequeño trozo de metal pulido que le servía de espejo, y solo veía suciedad, aunque se lavara las manos hasta que le sangraran. «Soy basura», se decía, repitiendo las palabras que había escuchado tantas veces. «No merezco nada bueno, Dios me ha dado la espalda». Y lo más doloroso era que había llegado a creerlo con cada fibra de su ser. Aquella mañana, Tamar había salido temprano al mercado porque necesitaba comprar pan, aunque apenas tenía unas monedas. Mientras regateaba con el panadero, escuchó un murmullo que recorría la plaza como un viento repentino. «¡Ha llegado! ¡El maestro de Nazaret está aquí!». La gente comenzó a moverse en dirección a la casa de Simón, un fariseo rico que vivía en la parte alta del pueblo. Tamar conocía esa casa porque había trabajado allí cuando era joven, antes de que todo se derrumbara. Sin saber muy bien por qué, dejó caer el pan que acababa de comprar y comenzó a seguir a la multitud, como si una fuerza invisible tirara de ella.
Había oído hablar de Jesús, por supuesto. En las últimas semanas no se hablaba de otra cosa en Capernaum. Decían que era un rabino diferente, que no seguía las reglas estrictas de los fariseos, que comía con gente de mala reputación, que tocaba a los leprosos sin miedo a contaminarse. Algunos lo llamaban profeta, otros lo consideraban un revolucionario peligroso, y los más devotos murmuraban que quizás, solo quizás, era algo más. Pero lo que más había llamado la atención de Tamar era una historia que había escuchado de labios de una vendedora de pescado. Jesús había perdonado a una mujer adúltera que estaba a punto de ser apedreada. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, había dicho, y todos los acusadores se habían marchado en silencio. Aquella historia había encendido algo en el pecho de Tamar, una chispa diminuta de algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Cuando llegó a la casa de Simón, había tanta gente apiñada en la entrada que era imposible ver nada. Tamar se quedó en la periferia, de puntillas, intentando vislumbrar algo a través de las cabezas. De pronto, un hombre que estaba junto a ella la reconoció y le lanzó una mirada de desprecio. «¿Qué haces tú aquí? ¿Es que no tienes vergüenza?» Tamar sintió que el suelo se abría bajo sus pies y estuvo a punto de marcharse, pero entonces escuchó una voz que venía del interior de la casa, una voz cálida y firme que hablaba sobre el amor de Dios. «El Padre no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores», decía la voz. «No vino para los sanos, sino para los enfermos, no para los enteros, sino para los quebrantados». Aquellas palabras atravesaron a Tamar como una flecha de luz. Los quebrantados. Ella era eso, una mujer quebrantada en 1000 pedazos, y aquel hombre estaba diciendo que precisamente por eso Dios la buscaba. Sin pensarlo 2 veces, Tamar comenzó a abrirse paso entre la multitud, empujando con una determinación que no sabía que poseía. Algunos protestaron, otros intentaron detenerla, pero ella siguió adelante como si estuviera en trance. Finalmente logró llegar hasta el patio interior, donde los invitados estaban reclinados alrededor de mesas bajas, comiendo y bebiendo. Y allí, en el centro, estaba él. Jesús de Nazaret no era como Tamar lo había imaginado. No tenía el aspecto imponente de los sumos sacerdotes, ni la elegancia fría de los fariseos. Era un hombre sencillo, con el rostro curtido por el sol y las manos callosas de quien ha trabajado la madera. Pero había algo en sus ojos, algo que Tamar nunca había visto en ningún otro ser humano. Era como si aquellos ojos pudieran ver no solo lo que eras, sino también lo que podías llegar a ser. Como si miraran más allá de tus errores y tus heridas, directo al núcleo luminoso de tu alma. Simón, el anfitrión, miró a Tamar con horror cuando la vio entrar. «¿Qué hace esta mujer aquí? Guardias, echadla fuera». Pero Jesús levantó una mano para detenerlos, y su mirada se clavó en Tamar con una intensidad que la dejó paralizada. No había juicio en aquellos ojos. No había desprecio ni repugnancia, solo había compasión, una compasión tan profunda y genuina que Tamar sintió que algo se quebraba dentro de ella, como si un dique que había estado conteniendo años de dolor repentinamente cediera. Sin saber cómo, Tamar se encontró arrodillada junto a Jesús, llorando de una manera que no había llorado nunca antes. No eran lágrimas de desesperación ni de autocompasión, sino lágrimas de liberación, como si cada una de ellas arrastrara consigo un pedazo de la vergüenza que había cargado durante tanto tiempo. Y entonces hizo algo completamente inesperado, algo que ni ella misma comprendía. Se quitó el pequeño frasco de alabastro que llevaba colgado al cuello, el único objeto de valor que poseía, un perfume carísimo que había ahorrado durante meses, con la vaga idea de que algún día, cuando su vida mejorara, podría usarlo. Rompió el cuello del frasco con manos temblorosas y derramó todo el contenido sobre los pies de Jesús.
El aroma dulce y embriagador llenó toda la casa al instante. Los comensales se quedaron petrificados. Simón, en particular, estaba escandalizado. Si este hombre fuera realmente un profeta, murmuró lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Sabría qué clase de mujer es esta que lo está tocando. Es una pecadora, una cualquiera. Tamar escuchó aquellas palabras y sintió el aguijón familiar de la vergüenza, preparándose para la humillación que vendría a continuación. Pero entonces Jesús habló, y su voz era suave, pero inquebrantable. «Simón, tengo algo que decirte», dijo Jesús, sin dejar de mirar al fariseo con una mezcla de tristeza y paciencia. «Adelante, maestro», respondió Simón con cierta arrogancia. «Un prestamista tenía 2 deudores», comenzó Jesús. «Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a ambos. Ahora dime, ¿cuál de ellos lo amará más?» Simón se encogió de hombros. «Supongo que aquel a quien le perdonó más». «Has juzgado correctamente», dijo Jesús. Y entonces se volvió hacia Tamar, aunque seguía hablando con Simón. «¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha bañado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso de bienvenida, pero ella no ha dejado de besar mis pies desde que entró. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que sus muchos pecados le han sido perdonados, porque amó mucho. Pero aquel a quien se le perdona poco, ama poco». El silencio que siguió a estas palabras era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Tamar levantó lentamente la cabeza, sin atreverse a creer lo que había escuchado. ¿Perdonada? ¿Ella? La mujer a quien todos despreciaban. Y entonces Jesús hizo algo que cambiaría su vida para siempre. Se inclinó hacia ella, tomó su rostro entre sus manos con una ternura que ningún hombre le había mostrado jamás, y le dijo mirándola directamente a los ojos: «Tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, vete en paz». Aquellas palabras cayeron sobre Tamar como lluvia sobre tierra seca. Por primera vez en años sintió que podía respirar de verdad. El peso aplastante de la culpa que había cargado durante tanto tiempo se evaporó de pronto, y en su lugar quedó una ligereza casi embriagadora. Se puso de pie temblando, incapaz de articular palabra, y se marchó de la casa de Simón caminando como en sueños. La gente en la calle la miraba con curiosidad, pero ella ya no se encogía. Había algo diferente en su manera de caminar, en la forma en que levantaba la cabeza. Durante los días siguientes, Tamar descubrió que el encuentro con Jesús había sido solo el comienzo, no el final de su historia. La transformación no era instantánea ni mágica, era un proceso lento y a veces doloroso de desaprender todas las mentiras que se había creído sobre sí misma y reemplazarlas con la verdad que había visto reflejada en los ojos de Jesús. Había momentos en que las voces antiguas volvían a su mente, susurrándole que no merecía el perdón, que era demasiado sucia para ser amada. Pero cada vez que esas voces surgían, recordaba las palabras de Jesús: «Tus pecados te son perdonados». Y poco a poco comenzó a creerlo de verdad. Tamar empezó a buscar a Jesús por todas partes. Se enteró de que él y sus discípulos viajaban constantemente de pueblo en pueblo, predicando y sanando. Así que se unió al grupo de mujeres que los seguían y los apoyaban con sus recursos. Allí conoció a María Magdalena, a Juana, a Susana, mujeres que como ella habían sido transformadas por el amor de aquel rabino extraordinario. Y descubrió algo maravilloso: no estaba sola. Había toda una comunidad de personas quebrantadas que habían encontrado sanación en la presencia de Jesús. Pero el cambio más profundo en Tamar no fue externo, sino interno. Poco a poco, comenzó a mirarse a sí misma con ojos diferentes.
Ya no veía a una mujer sucia e indigna cuando se miraba al espejo, sino a alguien amada por Dios, alguien con valor y propósito. Y esta nueva forma de verse a sí misma transformó toda su existencia. Empezó a tratar a los demás con la misma compasión que Jesús le había mostrado, buscando a otras mujeres marginadas y ofreciéndoles la esperanza que ella misma había recibido. Hubo un día en particular, varias semanas después del encuentro en casa de Simón, en que Tamar se dio cuenta de lo mucho que había cambiado. Estaba en el mercado cuando vio a una joven llorando en un rincón, claramente embarazada y sin marido, siendo señalada y murmurando por las otras mujeres. Sin pensarlo dos veces, Tamar se acercó a ella, se quitó su propio manto y cubrió a la joven con él. «Ven conmigo», le dijo con firmeza. «No estás sola». La joven la miró con ojos incrédulos, y Tamar reconoció en aquellos ojos su propio reflejo de meses atrás. «¿Por qué me ayudas?», preguntó la joven. «Porque alguien me ayudó a mí cuando más lo necesitaba», respondió Tamar, «y porque Jesús me enseñó que el amor de Dios no tiene límites ni condiciones». Aquella noche, mientras caminaba de regreso a su pequeña habitación con la joven a su lado, Tamar se detuvo un momento a mirar las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo violeta del atardecer. Y por primera vez en su vida sintió gratitud, una gratitud profunda y sincera por todo lo que había vivido, incluso por el sufrimiento, porque ahora entendía que precisamente aquel sufrimiento le había permitido reconocer el regalo inmenso que Jesús le había dado. Las personas que nunca han estado rotas no pueden comprender completamente lo que significa ser restauradas. Los que nunca han estado perdidos no valoran del mismo modo el ser encontrados. Los meses pasaron y Tamar se convirtió en una presencia constante en el grupo de seguidores de Jesús. Aprendió de él no solo a través de sus palabras, sino también observando cómo trataba a las personas. Vio cómo Jesús nunca rechazaba a nadie, cómo se detenía a hablar con los leprosos que todos evitaban, cómo comía con los recaudadores de impuestos que todos odiaban, cómo defendía a los débiles y desafiaba a los poderosos. Y en cada uno de esos gestos, Tamar comprendía un poco más sobre la naturaleza del amor divino. Hubo un momento particularmente significativo, cuando Jesús estaba enseñando junto al mar de Galilea, rodeado de una multitud enorme. Hablaba sobre el reino de Dios usando parábolas, esas historias sencillas que contenían verdades profundas. «El reino de los cielos», dijo, «es como un tesoro escondido en un campo. Cuando alguien lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría, va y vende todo lo que tiene y compra ese campo». Tamar escuchó aquellas palabras y se dio cuenta de que ella misma había sido ese tesoro escondido. Durante años, nadie había visto su valor, ni siquiera ella misma. Estaba enterrada bajo capas de vergüenza, dolor y rechazo. Pero Jesús la había encontrado, había visto el tesoro que había en ella y había pagado el precio más alto para rescatarla. Sin embargo, no todo era fácil. La transformación de Tamar no fue bien recibida por todos. Muchas personas del pueblo seguían mirándola con desprecio, se negaban a creer que realmente había cambiado. Una vez pecadora, siempre pecadora, decían con crueldad. Hubo momentos en que Tamar sintió la tentación de volver a sus viejos patrones, de creer las mentiras que otros decían sobre ella. Pero cada vez que eso ocurría, buscaba a Jesús o a alguna de las mujeres del grupo, y ellas le recordaban la verdad. Su identidad ya no estaba definida por su pasado, sino por el amor de Dios. Un día, mientras caminaban por un sendero polvoriento hacia Jerusalén, Tamar reunió el coraje para acercarse a Jesús y hacerle una pregunta que la había estado atormentando. «Maestro», comenzó con timidez, «¿por qué me miraste de esa manera aquel día en casa de Simón? ¿Qué viste en mí que nadie más veía?» Jesús se detuvo
y la miró con aquellos ojos que parecían contener todo el amor del universo. «Tamar», dijo con suavidad, «yo no vi lo que tú creías ser. Vi lo que siempre has sido y lo que estás destinada a ser. Vi a una hija amada del Altísimo, a una mujer valiente que había sobrevivido tormentas que hubieran destruido a muchos otros. Vi belleza donde tú veías ruinas, fuerza donde tú veías debilidad, esperanza donde tú veías desesperación. Y vi un corazón capaz de amar profundamente, precisamente porque conoce el precio del sufrimiento». Aquellas palabras se grabaron en el alma de Tamar como fuego en piedra. Comenzó a comprender algo fundamental. La mirada de Jesús era diferente porque él no juzgaba a las personas por sus acciones pasadas, sino que veía su potencial futuro. No miraba lo que habían hecho, sino lo que podían llegar a ser. Y esa mirada transformadora tenía el poder de cambiar literalmente la realidad, porque cuando alguien te mira con tanto amor y fe, no puedes evitar comenzar a convertirte en la persona que ves reflejada en sus ojos. Pero la mayor prueba para Tamar estaba por llegar. Llegaron los días oscuros, aquellos días terribles en Jerusalén, cuando Jesús fue arrestado, juzgado y condenado a muerte. Tamar estaba entre las mujeres que lo siguieron hasta el Gólgota, que permanecieron al pie de la cruz mientras él agonizaba. Fue uno de los momentos más dolorosos de su vida, ver a aquel hombre que le había devuelto la esperanza siendo torturado y ejecutado como un criminal. La noche después de la crucifixión, Tamar lloró hasta que sintió que no tenía más lágrimas. ¿Por qué?, le preguntaba a Dios entre sollozos. ¿Por qué permitiste que esto sucediera? ¿Por qué matan siempre a los buenos? No había respuestas fáciles. Solo había silencio y oscuridad, y un dolor tan profundo que parecía físico. Tamar se sintió tentada a creer que todo había sido una ilusión, que el amor que Jesús predicaba no era lo suficientemente fuerte para vencer la maldad del mundo. Pero entonces recordó algo que Jesús había dicho semanas atrás, cuando hablaba sobre su muerte inminente. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. En aquel momento, Tamar no había entendido aquellas palabras. Ahora, en medio de su dolor, comenzaba a vislumbrar su significado. Y entonces llegó el tercer día, aquel amanecer que cambiaría la historia del mundo para siempre. Tamar estaba con las otras mujeres yendo al sepulcro con especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús cuando encontraron la tumba vacía. Su primer pensamiento fue de confusión y pánico, pero luego apareció él, vivo, radiante, transformado pero inconfundiblemente él. «Maestro», gritó Tamar cayendo de rodillas. Jesús sonrió, aquella sonrisa cálida que ella conocía tan bien. «No temas, Tamar. Ve y diles a los demás que he resucitado. Diles que el amor es más fuerte que la muerte, que la luz vence a las tinieblas, que no hay quebrantamiento tan profundo que no pueda ser sanado». En los días y semanas que siguieron a la resurrección, Tamar comprendió finalmente el mensaje completo de Jesús. Él había venido no para los perfectos, sino para los rotos, no para los que tenían todo resuelto, sino para los que estaban perdidos. Y había elegido morir y resucitar para demostrar que ninguna oscuridad es permanente, que siempre hay esperanza de renovación, que el final nunca es realmente el final. Su propia vida era testimonio viviente de esa verdad. Había estado muerta en vida, enterrada bajo el peso de su pasado, pero el amor de Jesús la había resucitado. Después de la ascensión de Jesús, cuando los discípulos se dispersaron para llevar el mensaje del Evangelio a todos los rincones del mundo conocido, Tamar se quedó en Jerusalén. Pero no se quedó inactiva. Comenzó a reunir a mujeres, especialmente a aquellas que eran rechazadas por la sociedad, las prostitutas, las adúlteras, las viudas, las enfermas.
En una pequeña casa que había comprado con los ahorros de su trabajo, creó un espacio seguro donde estas mujeres podían encontrar refugio, sanación y comunidad. Les contaba su propia historia una y otra vez, no con vergüenza sino con orgullo, porque su historia era testimonio del poder transformador del amor de Dios. Yo era como vosotras, les decía a las mujeres que llegaban rotas y desesperadas. Creía que no había esperanza para mí, que estaba condenada a vivir en la oscuridad para siempre. Pero Jesús me miró de una manera diferente. Me miró y vio belleza donde todos los demás veían suciedad. Vio potencial donde los demás veían fracaso, y esa mirada lo cambió todo. Y mientras hablaba, veía cómo algo se encendía en los ojos de aquellas mujeres, la misma chispa de esperanza que se había encendido en ella aquel día en casa de Simón. Tamar también comenzó a trabajar con los primeros cristianos, compartiendo su testimonio en las reuniones clandestinas donde se partía el pan y se recordaba a Jesús. Su historia se volvió famosa en la comunidad primitiva, un recordatorio constante de que el Evangelio era para todos, especialmente para los marginados y despreciados. Si Dios pudo transformar a Tamar, decían, puede transformar a cualquiera. Con los años, Tamar se convirtió en una figura respetada en la iglesia de Jerusalén, una líder y maestra a quien las mujeres jóvenes acudían en busca de consejo y guía. Pero nunca olvidó de dónde venía. Cada vez que veía a alguien siendo juzgado o rechazado, se acordaba de su propio pasado y se convertía en su defensora más feroz. Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, decía, citando las palabras de Jesús. Y si ninguno de nosotros está libre de pecado, ¿quiénes somos para juzgar? Hubo una ocasión particularmente memorable, muchos años después del encuentro inicial con Jesús, cuando un grupo de fariseos trajo ante la comunidad cristiana a una mujer sorprendida en adulterio. Querían saber cómo los seguidores de Jesús manejarían la situación, esperando que cayeran en contradicción o que mostraran debilidad. Tamar, que ya era una anciana de cabello gris, se puso de pie con dificultad y caminó hacia la mujer aterrorizada. Se quitó su propio manto y cubrió a la mujer con él exactamente como Jesús había hecho con ella tantos años atrás. Esta mujer, dijo Tamar con voz firme, mirando a los acusadores directamente a los ojos, es mi hermana, y cualquiera que quiera condenarla tendrá que pasar por encima de mí primero, porque yo también fui esa mujer, yo también estuve donde ella está ahora. Y si Jesús me perdonó a mí, si me dio una nueva oportunidad, ¿quién soy yo para negarle lo mismo a ella? Los fariseos se marcharon murmurando, incapaces de responder. Y la mujer se quedó, llorando de alivio y gratitud, el comienzo de su propia historia de transformación. Tamar vivió muchos años más, hasta una edad avanzada, y nunca dejó de contar su historia. Nunca se cansó de hablar sobre la mirada de Jesús, sobre cómo aquellos ojos habían visto belleza en su corazón roto. Entrenó a otras mujeres para continuar su trabajo. Les enseñó a mirar a los demás con los ojos de Jesús, a buscar el tesoro escondido en cada persona, sin importar cuán enterrado estuviera bajo el dolor y la vergüenza. Hubo una enseñanza en particular que Tamar repetía constantemente, casi como un mantra. Jesús no vino a llamar a los perfectos, porque los perfectos no existen. Vino a llamar a los quebrantados, porque solo los quebrantados conocen su necesidad de sanación. Solo los que han estado perdidos valoran verdaderamente el ser encontrados. Solo los que han estado en la oscuridad pueden apreciar plenamente la luz. Esta enseñanza se convirtió en el fundamento de su ministerio y tocó las vidas de incontables personas a lo largo de los años. La comunidad que Tamar creó se convirtió en un modelo para otras iglesias.
Era un lugar donde no había jerarquías basadas en el pasado de las personas, donde el ex ladrón podía sentarse junto al ex fariseo, donde la ex prostituta podía compartir la mesa con la viuda respetable, porque todos habían experimentado el mismo amor transformador de Jesús, y ese amor los hacía iguales. Tamar solía decir que la cruz de Cristo era el gran igualador, el lugar donde todos los seres humanos se encontraban en su necesidad común de gracia. Pero Tamar también enseñaba algo importante sobre el proceso de transformación. No era instantáneo ni fácil. El perdón de Dios es inmediato, explicaba, pero la sanación de nuestras heridas es un proceso. Jesús me perdonó en un instante, pero me llevó años aprender a perdonarme a mí misma. Me llevó tiempo desaprender todas las mentiras que me habían dicho y que yo me había creído. Y eso está bien. Dios es paciente con nosotros, camina a nuestro lado en cada paso del camino. Esta comprensión de la transformación como proceso y no como evento único era revolucionaria para su época. Muchos esperaban que la conversión al cristianismo produjera cambios instantáneos y dramáticos. Y cuando eso no sucedía, las personas se desanimaban o se sentían fracasadas. Pero Tamar les mostraba que la santificación era un viaje de toda una vida, que cada día traía nuevas oportunidades de crecimiento, que los tropiezos y las caídas no significaban el fin, sino parte natural del proceso de aprender a caminar en una nueva forma de vida. Uno de los aspectos más hermosos del ministerio de Tamar era cómo rompía el ciclo de dolor y rechazo. Las mujeres que ella ayudaba no solo recibían sanación para sí mismas, sino que aprendían a convertirse en sanadoras para otros. Una mujer que había sido rescatada de la prostitución se convertía en rescatadora de otras. Una que había sido perdonada aprendía a perdonar. Y así, el amor que Jesús había plantado en el corazón de Tamar se multiplicaba exponencialmente, tocando vidas en círculos cada vez más amplios. Tamar también tuvo un impacto profundo en los hombres de la comunidad, desafiándolos a examinar sus propias actitudes hacia las mujeres. En una cultura donde las mujeres eran consideradas propiedad y ciudadanas de segunda clase, el trato que Jesús había dado a Tamar y a otras mujeres era radicalmente contracultural. Y Tamar no tenía miedo de señalar cuando los hombres, incluso los creyentes más devotos, caían en patrones de juicio o desprecio hacia las mujeres con pasados difíciles. Jesús me defendió cuando todos me condenaban, les recordaba. Me dignificó cuando todos me humillaban. Me vio como una persona completa, no como un objeto de vergüenza. Si decís ser sus seguidores, debéis hacer lo mismo. Sus palabras eran directas, a veces incómodas, pero siempre dichas con amor. Y lentamente, la comunidad comenzó a cambiar. Los hombres empezaron a mirar a las mujeres de manera diferente, a tratarlas como iguales, como hermanas en Cristo, como portadoras de la imagen de Dios. Los años pasaban y la fama de Tamar se extendía más allá de Jerusalén. Personas de otras ciudades venían a escuchar su testimonio, a aprender de su sabiduría, pero ella siempre desviaba la atención de sí misma hacia Jesús. Yo no soy especial, insistía. Soy simplemente una mendiga que encontró pan, y ahora les está diciendo a otros mendigos dónde lo encontré. La gloria es toda de Jesús. Yo solo soy un espejo que refleja su luz. Esta humildad genuina hacía que su mensaje fuera aún más poderoso. No hablaba desde un pedestal de superioridad moral, sino desde el valle de su propia experiencia. No pretendía tener todas las respuestas, sino que compartía honestamente sus propias luchas y dudas. Y esa autenticidad resonaba profundamente con las personas que la escuchaban.
Veían en ella no a una santa inalcanzable, sino a una compañera de viaje que había caminado por senderos oscuros y había encontrado la salida. Hubo momentos difíciles, por supuesto. No todos en la comunidad cristiana estaban de acuerdo con el enfoque inclusivo de Tamar. Algunos creían que ella era demasiado permisiva, que debería imponer estándares más estrictos, que debería rechazar a las personas hasta que demostraran que habían cambiado verdaderamente. ¿Cómo sabemos que estas mujeres realmente se han arrepentido?, le preguntaban. ¿Qué pasa si solo están fingiendo para aprovecharse de nuestra generosidad? Tamar escuchaba estas preocupaciones con paciencia, pero su respuesta era siempre la misma. Cuando Jesús me perdonó, no esperó a que yo demostrara mi arrepentimiento. Me perdonó primero, y ese perdón fue lo que produjo el arrepentimiento en mí. El amor de Dios no es una recompensa por portarnos bien, es un regalo que nos transforma y nos capacita para portarnos bien. Si esperamos a que las personas sean perfectas antes de amarlas, nunca las amaremos, y ellas nunca experimentarán el amor que necesitan para cambiar. Esta comprensión del amor como fuerza transformadora, no como recompensa por la transformación, era el corazón del mensaje de Tamar, y estaba basada directamente en su propia experiencia. Ella no había dejado de pecar porque Jesús la perdonara, sino que Jesús la perdonó primero, y ese perdón inmerecido había despertado en ella un amor tan profundo que cambiar se convirtió en una respuesta natural, no en una obligación pesada. A medida que Tamar envejecía, comenzó a preocuparse por el legado que dejaría. No le importaba ser recordada ella misma, pero quería asegurarse de que el mensaje que había recibido de Jesús no se perdiera con su muerte. Así que comenzó a entrenar líderes más jóvenes, tanto hombres como mujeres, compartiéndoles no solo sus enseñanzas, sino también su corazón. Les contaba historias de Jesús una y otra vez, no de manera mecánica, sino con la frescura de quien las está viviendo por primera vez. Les enseñaba a mirar a las personas con compasión, a buscar la imagen de Dios, incluso en los más quebrantados. Una de sus discípulas más cercanas era una joven llamada Raquel, que había llegado a la comunidad huyendo de un matrimonio abusivo muy parecida a como Tamar había llegado décadas atrás. Tamar vio en Raquel un reflejo de su yo más joven y volcó toda su sabiduría y experiencia en entrenarla. «Tú conoces el dolor», le decía a Raquel. «Has caminado por el valle de sombras. Eso no es una debilidad, es tu mayor fortaleza. Porque ahora puedes sentarte junto a otras mujeres en sus valles oscuros y decirles con autoridad: yo he estado donde tú estás, y hay una salida. Déjame mostrarte el camino». Raquel absorbía cada palabra como una esponja sedienta. Bajo la tutela de Tamar, floreció de manera extraordinaria, convirtiéndose en una líder por derecho propio. Y cuando Tamar finalmente sintió que su tiempo en la tierra se acercaba a su fin, tenía la paz de saber que el trabajo continuaría. Había plantado semillas que producirían fruto durante generaciones. En sus últimos días, Tamar estaba rodeada de las mujeres y hombres cuyas vidas había tocado. Su pequeña habitación estaba llena de personas que habían venido a despedirse, a agradecerle, a escuchar una última vez su voz. Y aunque su cuerpo estaba débil, su espíritu ardía con la misma intensidad de siempre. «No lloréis por mí», les dijo con una sonrisa débil. «He vivido una vida plena, mucho más de lo que jamás soñé posible. Voy a reunirme con el que me salvó, el que vio belleza en mi corazón roto. ¿Cómo podría estar triste?». Pero había una última enseñanza que Tamar quería compartir, una verdad final que había aprendido después de toda una vida de caminar con Cristo. Pidió que todos se acercaran y con voz temblorosa pero clara habló: «He pasado mi vida contándoos cómo Jesús vio belleza en mi corazón roto. Pero hay algo más que necesitáis entender. No es solo que Jesús viera belleza a pesar de mi quebrantamiento.
Es que vio belleza precisamente por causa de mi quebrantamiento. Las personas en la habitación se miraron entre sí, confundidas. Tamar continuó, con los ojos cerrados, como si estuviera viendo algo que los demás no podían ver. Un corazón que nunca ha sido roto permanece cerrado, protegido, incapaz de amar profundamente porque tiene miedo de perder. Pero un corazón roto se abre, y por esas grietas puede entrar la luz de Dios. Las heridas que tenemos no son obstáculos para el amor de Dios, son puertas. Son los lugares donde somos más vulnerables, más auténticos, más humanos, y es precisamente en esos lugares rotos donde Dios hace su obra más hermosa. Mirad, continuó, levantando sus manos temblorosas, estas manos han estado manchadas de pecado, pero ahora han servido a cientos de personas. Este corazón ha estado roto en 1000 pedazos, pero cada grieta se ha convertido en un lugar donde el amor de Dios puede fluir hacia otros. Esta vida que creía arruinada ha tocado más vidas de las que puedo contar. ¿Y sabéis por qué? Porque Jesús toma nuestros fragmentos rotos y crea mosaicos hermosos. Toma nuestras heridas y las convierte en ventanas. Toma nuestra vergüenza y la transforma en testimonio. Las lágrimas corrían por los rostros de quienes escuchaban. Tamar abrió los ojos una última vez y miró a su alrededor, a todas aquellas personas que habían sido transformadas por el mismo amor que la había transformado a ella. Cuando yo me vaya, susurró, seguid contando esta historia, no mi historia, sino la historia de Jesús. Contadles a todos que Él busca a los quebrantados, no a los perfectos, que su especialidad es restaurar lo que el mundo considera irreparable, que no hay nadie demasiado perdido, demasiado sucio, demasiado roto para su amor. Y sobre todo, contadles que la belleza más profunda surge de los corazones que han sido quebrantados y sanados. Aquella noche, mientras Tamar dormía pacíficamente, su espíritu partió, pero su legado perduró. Las mujeres y hombres que ella había entrenado continuaron su obra, y ellos entrenaron a otros, y esos otros a más, una cadena ininterrumpida de amor y sanación que se extendió a través de los siglos. La historia de la mujer del alabastro se contó y recontó en iglesias de todo el mundo, un recordatorio eterno de que Jesús ve belleza en los corazones rotos. Y siempre que alguien se sentía demasiado roto para ser amado, demasiado manchado para ser limpio, demasiado perdido para ser encontrado, alguien le contaba la historia de Tamar. Le hablaba de aquella mujer que había entrado en una casa donde no era bienvenida, que había derramado su perfume más precioso sobre los pies de un rabino que la miraba con amor en lugar de desprecio, que había escuchado las palabras que cambiarían su vida para siempre. Tus pecados te son perdonados, vete en paz. Y esa historia, transmitida de generación en generación, continuó haciendo lo que siempre había hecho. Recordarles a las personas que no importa cuán rotos estén, no importa cuántos pedazos hayan quedado de sus vidas, el amor de Jesús es más que suficiente para restaurarlos, porque Él no mira lo que fuimos, sino lo que podemos llegar a ser. No ve las ruinas, sino el palacio que puede construir con esas mismas piedras caídas. No ve la oscuridad, sino la luz que puede brillar a través de las grietas. Siglos después, en tierras lejanas que Tamar nunca conoció, su historia seguía siendo contada. En pequeñas iglesias y grandes catedrales, en círculos de oración y reuniones clandestinas, cada vez que alguien se sentía indigno del amor de Dios, alguien más susurraba, «Déjame contarte sobre una mujer llamada Tamar, una mujer que creía que estaba demasiado rota para ser amada, pero Jesús la miró de manera diferente». Y la historia continuaba, porque el amor que había transformado a Tamar era eterno, inagotable, siempre nuevo y siempre el mismo. Era el amor que buscaba a los perdidos, en lugar de esperar a que ellos lo encontraran. El amor que veía potencial, donde otros veían fracaso.
el amor que convertía la vergüenza en gloria, las lágrimas en perlas, las heridas en ventanas a través de las cuales brillaba la luz divina. Así pues, la respuesta a la pregunta, ¿cómo Jesús vio la belleza en corazones rotos?, se encontraba en cada vida transformada, en cada persona rescatada del abismo, en cada corazón que pasaba de la desesperación a la esperanza. Jesús veía belleza en los corazones rotos porque entendía algo que el mundo no comprendía, que un corazón roto es un corazón abierto, y un corazón abierto puede ser llenado con un amor que nunca se agota. Veía belleza porque miraba más allá de la superficie, más allá de las acciones y los errores, directo al núcleo divino que habita en cada ser humano. Veía belleza porque Él mismo estaba dispuesto a ser quebrantado por amor a la humanidad, y sabía que el quebrantamiento no es el final, sino el comienzo de algo nuevo. Veía belleza porque su amor no dependía de lo que las personas pudieran ofrecerle, sino que fluía libremente de su propia naturaleza, como un manantial que nunca se seca. Y cada persona que experimentaba ese amor, como Tamar lo había experimentado, se convertía en portadora de esa misma mirada transformadora. Aprendían a mirar a los demás no con juicio, sino con compasión, no con desprecio, sino con esperanza, no viendo lo que eran, sino lo que podían llegar a ser. Y así, el amor de Jesús se multiplicaba, tocando vida tras vida, generación tras generación, creando una cadena ininterrumpida de gracia que se extendía desde aquel día en la casa de Simón hasta el fin de los tiempos. Porque al final, esa es la esencia del Evangelio. Dios no espera a que seamos perfectos para amarnos. Nos ama primero en medio de nuestro desastre, con todas nuestras grietas y fragmentos, y ese amor tiene el poder de transformarnos de adentro hacia afuera. No tenemos que arreglarnos primero para acercarnos a Él. Venimos tal como somos, rotos y sangrando, y descubrimos que precisamente en nuestro quebrantamiento es donde su amor puede obrar más poderosamente. Esta era la verdad que Tamar había vivido y enseñado, la verdad que había liberado a incontables almas del yugo, de la vergüenza y la desesperación. Y esta era la verdad que continuaría resonando a través de los siglos, cada vez que alguien se preguntara si era posible ser amado a pesar de sus errores, si había esperanza para los que habían caído demasiado bajo, si Dios realmente podía hacer algo hermoso con los pedazos rotos de una vida destrozada. La respuesta, gritada desde la cruz y susurrada en cada encuentro de sanación, era siempre la misma. Sí, sí, hay esperanza. Sí, eres amado. Sí, Dios puede y quiere restaurarte. Porque Él es el Dios que ve belleza en los corazones rotos, que encuentra tesoros en los lugares más oscuros, que convierte las cenizas en belleza y el luto en alegría. Él es el Dios que no se aleja de nuestro quebrantamiento, sino que se acerca a Él, que no nos rechaza por nuestras heridas, sino que las besa con ternura y las venda con amor. Y así, la historia de Tamar se convirtió en la historia de todos nosotros, porque todos hemos estado rotos de una manera u otra. Todos hemos llevado cargas de vergüenza y culpa, todos hemos sentido el aguijón del rechazo y la soledad del aislamiento, y todos necesitamos escuchar que hay alguien que nos mira de manera diferente, que ve más allá de nuestros errores y fracasos, que cree en nosotros incluso cuando hemos dejado de creer en nosotros mismos. Esta es la razón por la que la historia de la mujer del alabastro ha perdurado durante 2000 años. No es solo una historia antigua sobre una mujer que vivió hace mucho tiempo. Es nuestra historia, es la historia de cada corazón que ha sido quebrantado y restaurado, de cada vida que ha sido rescatada del abismo, de cada alma que ha descubierto que el amor de Dios es suficiente, más que suficiente, abundantemente suficiente para cubrir todos nuestros pecados y sanar todas nuestras heridas.
Y cuando llegue el día en que cada uno de nosotros se encuentre cara a cara con Jesús, como Tamar lo hizo en aquella casa hace tantos años, descubriremos lo que ella descubrió, que sus ojos nos ven de manera diferente a como nos vemos nosotros mismos, que su amor por nosotros es más profundo de lo que jamás imaginamos, que nuestro quebrantamiento no nos descalifica de su amor, sino que nos hace precisamente el tipo de personas que Él vino a buscar. Porque Él vino para los enfermos, no para los sanos, para los perdidos, no para los que saben el camino, para los rotos, no para los enteros. Y en esa inversión radical de todos los valores del mundo encontramos la esperanza que nos sostiene, que no hay nadie demasiado lejos para el alcance de su amor, nadie demasiado roto para el toque de su sanación, nadie demasiado perdido para ser encontrado por su gracia incansable. Esta es la buena noticia que Tamar proclamó con su vida, y es la misma buena noticia que resuena a través de los siglos hasta nuestros días, que el amor de Dios no es una recompensa por ser buenos, sino un regalo que nos capacita para ser buenos, que la gracia no es algo que ganamos, sino algo que recibimos, que la transformación no comienza cuando nos arreglamos a nosotros mismos, sino cuando finalmente nos rendimos y permitimos que Dios nos arregle a nosotros. Y así, mientras la noche se hace más oscura y el mundo duerme, esta historia continúa siendo contada, pasada de corazón a corazón, de generación a generación. Un susurro de esperanza en medio de la oscuridad, un recordatorio de que no importa cuán rotos estemos, siempre hay alguien que ve belleza en nosotros, que nos ama incondicionalmente, que nunca se rinde con nosotros. Y ese alguien tiene el poder no solo de perdonar nuestros pecados, sino de transformar completamente nuestras vidas, de tomar los fragmentos rotos y crear algo hermoso, algo nuevo, algo que refleje su propia gloria. Este es el legado de Tamar, la mujer del alabastro. Este es el mensaje que llevó hasta su último aliento. Y este es el evangelio que continúa cambiando vidas hoy, 2 milenios después de que Jesús caminara por las polvorientas calles de Galilea, mirando a los corazones rotos y viendo en ellos no ruinas, sino posibilidades, no fracasos, sino futuros, no oscuridad, sino la promesa de un amanecer radiante. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Salmos 34:18. Que la paz del Altísimo repose sobre vuestras almas esta noche. Hermanos y hermanas, llevad esta historia en vuestros corazones mientras cerráis los ojos y os entregáis al descanso. Recordad que no importa cuántas veces hayáis caído, cuántas grietas tenga vuestro corazón, cuántas lágrimas hayáis derramado en la oscuridad de la noche. Hay alguien que os mira con amor incondicional, que ve belleza donde vosotros solo veis fragmentos, que está esperando con los brazos abiertos para restauraros. Mañana es un nuevo día, lleno de nuevas misericordias, nuevas oportunidades para experimentar el amor sanador de Dios. Y cuando despertéis, recordad la lección de Tamar. Vuestro quebrantamiento no os hace menos valiosos, os hace más humanos, más capaces de comprender el dolor ajeno, más aptos para ser instrumentos de sanación en las manos del Maestro. Que esta historia os acompañe en vuestros sueños, que os traiga consuelo y esperanza, que os recuerde que sois infinitamente amados tal como sois, y que al despertar podáis mirar el mundo y a vosotros mismos con los ojos de Jesús, viendo belleza en los lugares más inesperados, encontrando esperanza en medio de la oscuridad, creyendo que la transformación siempre es posible. Que el Señor bendiga vuestro descanso y guarde vuestros corazones. Amén.